la identificación de amenazas digitales y finalmente vamos a ver algunos ejemplos reales, ¿no? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el ISO 27001? Bueno, acá hay un texto que lo define bastante bien. ISO 27001 es asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, utilizando un enfoque basado en riesgos, ¿no? Entonces, el ISO 27001 es un estándar internacional emitido conjuntamente por la Organización Internacional de Normalización, ¿no? Que se le denomina ISO, y la Comisión Electrónica Internacional. Este es un estándar, ¿ya? Que especifica los requisitos necesarios para establecer, implementar y mantener continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información. En adelante vamos a verlo mucho como SGSI, que significa Sistema de Gestión de Seguridad de Información. Este sistema de gestión es un conjunto de políticas, normas, procesos, procedimientos y controles diseñados para proteger la información de una organización. ¿De qué? De las distintas amenazas internas y externas que existen en el mundo, ¿no? Entonces, muchas veces se les entran virus, se les entran o roban información. Entonces, todo eso lo vamos a desglosar el día de hoy. ¿Cuáles son las características del ISO 27001? Bueno, el ISO 27001, muchachos, busca garantizar tres principios fundamentales. Bueno, estos tres principios están muy relacionados con la seguridad de la información, conocidos como la triada SI, que significa el primero, el propósito, que tiene mucho que ver con la confidencialidad. Solo, bueno, esta confidencialidad hace referencia a que solo las personas autorizadas puedan acceder a cierta información. Por ejemplo, ¿no? Un sistema CRM, no sé si logran ubicar, el sistema CRM es un sistema en el cual tú ingresas datos de alguna transacción comercial, ¿no? Por ejemplo, tú tienes, vendes algo, ¿no? Entonces, la interacción que tienes con el cliente, ya sea una venta o una no venta, la registras en ese CRM para que de repente más adelante le puedan dar una promoción. O sea, todos esos datos de la venta, de la persona, del cliente, del vendedor, todo entra en ese CRM, ¿no? Es una data interna. Entonces, imagínate que un sistema CRM que requiera autenticación con contraseña y doble factor, por ejemplo. Cuando hablamos de doble factor es que de repente tú te logueas y en tu celular te llega un mensaje para que puedas, qué sé yo, digitar un número que aparece en la pantalla del CRM, ¿no? Para saber doblemente que eres tú el que estás accediendo. Ese es un buen sistema de confidencialidad. El otro, dentro del propósito, lo que tenemos también es la integridad. Y dentro de la integridad, la información debe estar completa, debe ser precisa y sin alteraciones no autorizadas. Por ejemplo, controles de versiones en base a datos para evitar de repente cambios maliciosos, cambios que sean pues maliciosos, ¿no? Entonces, estos controles en las bases de datos deben estar bastante actualizadas. Porque imagínate que tú quieras de repente en una base de datos, supongamos en SQL, no tengamos los protocolos actualizados. Entonces pueden ser que alguien pueda ingresar a mi base de datos y me pueda robar esa información. Luego tenemos la disponibilidad, ¿no? Y en la disponibilidad la información debe estar, valga la redundancia, disponible cuando se necesite. Por ejemplo, sistemas de alta disponibilidad y respaldos regulares. Ahí tenemos nuevamente el tema de SQL, ¿no? Que respalda la información con usuario y contraseña, que tiene un servidor donde se pueden administrar los roles de las personas para que puedan acceder a cierta data. Em, ¿Qué cubre el ISO 27000? Bueno, cubre riesgos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, el hacking, el malware y robos de datos. También cubre los riesgos humanos, los errores, ingeniería social, negligencias que puedan haber dentro de estos riesgos humanos.
Riesgos físicos, ¿no? El robo de equipos, desastres naturales, también, eso también cubre. Eh, También cubre el riesgo legal y de cumplimiento. Esto se basa o se relaciona mucho con la protección de los datos personales. Cuando, por ejemplo, ¿no? Uno trabaja como consultor en algunas empresas, no te dan acceso a toda la base de datos. Por seguridad de información, no te pueden, tú no puedes exigir eh, datos personales para tu interacción. Normalmente se dan datos generales, ¿no? Los datos personales, si es que se llegase a solicitar por una solicitud que requieran, ya se tendría que firmar un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Para que puedan acceder a esos datos personales. Em, ¿Cuáles son los componentes clave del ISO 27001? Bueno, primero, el contexto de la organización. Debemos comprender el entorno interno y externo, incluyendo las partes interesadas, como los clientes, los empleados, los entes reguladores, ¿no? Entonces debemos saber cómo está funcionando, ¿no? La empresa a la cual podemos postular a un ISO 27001. Luego está el liderazgo, ¿no? La dirección debe comprometerse con el sistema de gestión de seguridad de información, asignando recursos, los roles y las responsabilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno va a implementar un ISO 27000 o cualquier ISO, deben haber recursos asignados correctamente para que se pueda dar. No es como un proyecto. En un proyecto, nosotros lo que hacemos es interactuar con los stakeholders. Y los stakeholders no son más que las personas que están involucradas dentro del proyecto. Hay algunas personas que no están de acuerdo con el proyecto, que son los stakeholders negativos, y los que sí están de acuerdo con el proyecto, los stakeholders positivos, ¿no? Entonces, cuando implementamos el ISO 27000, hay un problema en el que hay personas que no le dan importancia y por lo tanto va a llegar un largo camino para que se pueda implementar. Para esto, tiene que haber un liderazgo clave dentro de la organización para que se puedan asignar roles específicos para que esto funcione, ¿no? Y asignando esos roles se le asignan los recursos y también los responsables, ¿no? De entregar información, de poder, de repente, brindar datos adicionales o ir levantando procesos. Luego está la planificación del sistema de gestión de seguridad de información. Tiene que haber análisis de los riesgos, objetivos de seguridad, planes de tratamiento de riesgos. Ya es como bien lo dice la palabra, es una planificación en la cual se toman todos estos puntos. Luego está el apoyo, que incluye la comunicación interna, la formación y la documentación. O sea, no basta solamente con implementarlo, sino que las personas de toda la empresa tienen que estar enteradas, por eso se le llama una comunicación interna. Tiene que haber una formación adecuada para que se utilicen los equipos y los recursos y una documentación para que quede como un activo de la empresa que se está haciendo esta implementación. Cuando yo trabajaba hace muchos años en un call center, implementaron estas normas. Yo era un analista, recuerdo. Y para empezar, había un plan de comunicación. Ahí entra la parte de apoyo. El plan de comunicación regía en que en toda la empresa colocaban algunos banners o algunas publicidades grandes, ¿no? Sobre el ISO 27000, ¿no? Qué sé yo, la empresa XYZ está implementando el ISO 27000, sé parte de nuestro cambio, ¿no? Decían grandes en todos, y eran grandes, papelotes grandes, gigantografías, ¿no? Inclusive había un arlequín en la puerta de entrada, así todo vestido de payasito, y te entregaba los folletos dándote toda la información. Ese es parte del plan de comunicación. Y luego en el mismo folleto y en las actividades pues salía los días de capacitación que iban a haber, ¿no?
Entonces era todo un plan de comunicación, la formación estaba incluida ahí y la documentación pues ya estaría pues como un activo de la empresa. Luego tenemos el tema de la operación, ¿no? Implementar los planes de seguridad y controles definidos, que ya pues dentro de de la documentación van a estar establecidos y dentro del proyecto, diría yo, porque esta implementación del ISO es un proyecto en realidad. Luego tenemos la evaluación de desempeño, que consta de auditorías internas, revisión por diferentes procesos, ¿no? Entonces yo recuerdo que todas las máquinas dentro de esta empresa, pues, quedaban sin acceso a USBs. Trabajé en un call center, en un call center enorme, grande, 20.000 trabajadores, solamente en esa sede. Y todas las computadoras, a excepción de los gerentes y jefes, pues, no teníamos acceso ni a internet, ni a USBs. Y si querías, por ejemplo, tomar un pantallazo, no podías hacer, capturar la pantalla. ¿No? ¿Por qué? Porque como trabajamos con datos sensibles de los clientes a los cuales vendíamos, atendíamos, podríamos tomarle un pantallazo. Ah, los celulares se quedaban fuera del área, ¿no? Habían lockers donde tú podías dejar todas tus cosas ahí con candado y todo. Entonces, era, pues, esa es una evaluación que se hace constantemente. Y la mejora continua, pues, habla de acciones correctivas cuando se encuentra en esta auditoría interna, se encuentra pues algún problema, alguna situación que no se haya podido ver antes, entonces ya se hacen las acciones correctivas y se ajustan el sistema basado en incidencias y de las auditorías, ¿no? Luego está el enfoque basado en riesgos. Uno de los pilares dentro del ISO 27001 es la seguridad. Es que la seguridad no puede ser igual para todos, ¿no? O sea, un área de tecnología no puede tener la misma seguridad que un área de ventas y el área de ventas no puede tener la misma seguridad que el área de recursos humanos. No, no puede. Cada área y de hecho cada organización, primero, pues debe identificar sus activos de información. Cuando hablamos de activos de información, estamos hablando dónde están los datos, los sistemas, los procesos que puedan incurrir a una falta de confidencialidad, de integridad y de disponibilidad. Luego, el análisis de identificar y analizar las amenazas y vulnerabilidades que podrían afectar a la organización, ¿no? ¿Cuáles son esas amenazas, no? De repente, ya no es tan necesario que de repente puede ser que no puedan tomarle pantallazo, pero hemos visto que la gente tiene, o los asesores tienen correos, o los vendedores tienen correos. Entonces se pueden pasar los datos ahí. Entonces, solamente tendríamos que activar el correo para que haya una red interna de comunicación y no pueda salir a correos que no tienen, qué sé yo, ¿cómo se llama? El nombre de la empresa, ¿no? O sea, el dominio de la empresa. Cuando hablo de dominio, pues estamos hablando de la arroba, por ejemplo, VPN, ¿no? Ese es el dominio. Si yo del dominio VPN, arroba VPN, lo quiero mandar a un arroba Gmail, me lo podrían restringir. ¿Por qué? Porque es información sensible que no debe salir ni por correo. Entonces, eso es detectar una amenaza o una vulnerabilidad que podamos tener. También podemos evaluar el riesgo asociado. ¿Qué riesgo me trae el que una persona pueda compartir información por correo? ¿No? Y finalmente, pues decidir qué controles aplicar. Según los objetivos, por eso es muy importante identificar los activos de información, los objetivos de la seguridad de información. Según estos objetivos, eh, debemos decidir qué controles debemos aplicar. Entonces, qué sé yo, pero de repente hay cosas en esta parte de decir qué controles aplicar, hay cosas en las que de repente muchas personas entran en una especie de choque, ¿no? Porque si antes tú podías enviarle a un cliente, qué sé yo, los pantallazos de su registro o los pantallazos de su pedido, de su factura,
ahora ya no lo puedes enviar porque no te permiten hacer la captura de pantalla, no te permiten enviarle por correo. Entonces, de repente, esos controles se van a restringir para eso y va a ser un quiebre para el proceso de venta, de repente. Pero para eso se aplica otro tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, los WhatsApp institucionales, eh, y que haya las auditorías para que vean que realmente se está enviando al cliente la información que ha solicitado. Luego viene, ¿por qué debemos adoptar el ISO 27000? ¿Por qué? Bueno, hay unos 4 factores muy importantes para poder adoptar el ISO 27000. Uno, primero, la reducción de riesgos. Con el ISO 27001 podemos disminuir la probabilidad de sufrir ciberataques o fugas de información. También podemos decir que hay una reputación. Cuando implementamos un ISO 27001, mejora la confianza de los clientes, socios y autoridades. Claro, si yo, por ejemplo, soy una persona que de repente tengo unas cuentas bancarias muy altas y un banco quiere hacerse cargo de mis finanzas, imagínate que ese banco no tenga implementado una certificación ISO 27000. Entonces, como cliente, como inversor, pues tendría muchas dudas de pertenecer a ese banco, ¿no? ¿Por qué? Porque está en vulnerabilidad mis datos personales, mis cuentas. También podemos decir que por un cumplimiento normativo, ¿no? Porque facilita cumplir con las leyes de protección de datos y diferentes leyes que pueden haber de repente en cada país. Y hay una ventaja competitiva, ¿no? Muchas licitaciones públicas o contratos exigen certificación ISO 27001. Cuando uno tiene una empresa y quiere brindar servicios, por ejemplo, dentro de las licitaciones para poder entrar al concurso para ese contrato, pues solicitan que tengan certificación ISO 27000, si no, no pueden acceder al concurso, ¿no? Entonces, ¿quién puede implementar ISO 27001? Bueno, para empezar, pues sin importar el tamaño de la industria, puede ser pequeña o grande o mediana o micro o mini, puede ser cualquier empresa de tecnología, call centers o BPOs. ¿Por qué call centers? Porque tienes los datos de todas las personas en esos call centers. Hospitales, clínicas, universidades, instituciones financieras, organismos públicos. ¿Y qué conlleva la certificación? Bueno, aunque no es obligatorio certificarse, pero sí te da una buena reputación, como le dije, ¿por qué adoptarlo? Por ventaja competitiva, por reputación, reduce riesgos. Muchas empresas buscan el certificado 27001 emitido por una entidad externa para demostrar el cumplimiento de todos sus estándares, de todos sus procesos, ¿no? El proceso incluye auditorías internas, auditorías de certificación entre 2 fases, supervisión anual y renovación cada 3 meses. No es que, cada 3 años, perdón. No es que tú sacas la certificación hoy y te olvidas, ¿no? Sino que tiene que ver mucho con... Ahí, por favor, me ayudan con los micros apagados. Entonces, se renueva cada 3 años. ¿Por qué? Porque hay que revisar que realmente pues estén cumpliéndose cada 3 años estas normas. El ISO 27001, muchachos, es un marco de gestión de seguridad de información que establece estructura y control dentro de una empresa para uno de los activos más importantes que tiene, que son sus datos, ¿no? Es basado en riesgos y se adapta en un entorno de amenazas reales. Em, Hay muchas empresas que han tenido problemas, incluso con ISO implementado, pero reduce el riesgo. No es que implementamos el ISO y no va a pasar absolutamente nada. Puede pasar, pero se reduce el riesgo a que sea una catástrofe, ¿no? Y el ISO 27001 es totalmente o globalmente reconocido y está alineado en las buenas prácticas internacionales. ¿Cuál es la estructura de un ISO 27001? Bueno, no es una lista de controles,
o un checklist técnico. Ya el ISO 27001 no es un checklist, es un modelo de gestión basado en una mejora continua. Cuando hablamos de mejora continua, estamos hablando de que nosotros encontramos un proceso que puede estar funcionando, pero dentro de ese proceso, de repente hay algunos subprocesos o rutinas en las cuales puede perderse información. Entonces, eh, es un modelo que hace mejora continua a cualquier proceso que podamos tener. Para lograr esta mejora en los procesos, se basa en un ciclo de PHBVA, que significa planificar o hacer un plan, luego hacer, luego verificar y luego actuar. También conocida como el PDCA, por sus siglas en inglés, ¿no? Bueno, este ciclo garantiza la seguridad en un proyecto puntual. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona este tema del plan? Que significa planificar. El objetivo de la planificación es establecer las bases del sistema de gestión de seguridad de información. En esta fase se diseña el sistema, partiendo de análisis de entornos, los riesgos, las necesidades de seguridad, etcétera, un levantamiento de procesos. Dentro de la planificación hay unas actividades clave, que es, por ejemplo, comprender el contexto organizacional. Uno de ellos es comprender el contexto organizacional dentro de la planificación. Aquí se llevan más a unas preguntas que son, por ejemplo, ¿qué hace la empresa? ¿Qué regulaciones debe cumplir la empresa? Por ejemplo, si es un call center, ¿qué regulaciones deberá cumplir la empresa? Bueno, de repente la regulación de la protección de datos, ¿no? Del cliente. ¿Quiénes son sus partes interesadas? Clientes contratantes, usuarios finales. Se tiene que responder estas preguntas. Luego, hay que inventariar activos de información. Por ejemplo, bases de datos, servidores, correos electrónicos, archivos en la nube, etcétera, ¿no? Todo lo que sea lo que esté en riesgo o sea vulnerable a una posible pérdida o falta de seguridad de estos datos. Luego, dentro del mismo plan, luego de haber comprendido el contexto organizacional, está el inventariar, perdón, está evaluar los riesgos, ¿no? Está evaluar los riesgos, porque ya habíamos visto lo de inventariar. Entonces hay que identificar amenazas como de repente hackers que puedan ingresar a la red. Tenemos que poner más protección. Errores humanos, de repente, ¿qué errores afectan a la falta de regulación dentro de la empresa? O de repente un malware, ¿no? Un malware que ya vamos a explicar qué cosas son. Y algunas vulnerabilidades, porque eso fueron amenazas, hay algunas vulnerabilidades como falta de backups, contraseñas débiles, etcétera. Dentro de evaluar riesgos también podemos ver el cálculo del riesgo, ¿no? La probabilidad por el impacto. ¿Listo? Que son ya cálculos que pueden ayudar a poder colocar qué riesgo es más alto que otro, ¿no? Luego, dentro del plan también debemos definir políticas y objetivos. Debemos saber cuál es la política de seguridad clara, tenerla clara y alineada pues a la empresa, al negocio, ¿no? ¿Qué es lo que quieren asegurar que no pase? Y deben ser objetivos medibles, ¿no? Debemos, por ejemplo, ¿no? Reducir incidentes, aumentar resiliencia ante ciberataques, o sea, cómo levantarse, sobreponerse ante un ciberataque. Y también dentro del plan podemos ver, pues debemos seleccionar controles, ¿no? Que estos controles los lleva pues en anexos dentro del 27001 del ISO. Son 114 controles organizados en 14 categorías. Un ejemplo de un plan, de una planificación en ISO 27001, es que supongamos que hay una empresa financiera que realiza su análisis de riesgos y detecta que los empleados usan contraseñas débiles. Entonces, frente a este acontecimiento, ante este descubrimiento,
de que en una empresa financiera hay pues los empleados usan contraseñas débiles en acceso a sus sistemas, la empresa decide estructurar el ISO 27001, donde se implementa la autenticación de contraseñas multifactor como control, para tener una seguridad de que realmente pues, sea esa persona la que está ingresando. La segunda fase, que es el do, que es el hacer o implementar, el objetivo es ejecutar lo que ya se planificó. O sea, ya hemos planificado, ahora hay que ejecutarlo. Se implementan los controles de seguridad, se asignan recursos y se capacita al personal. Las actividades clave de implementar o hacer es, por ejemplo, aplicar controles seleccionados. Por ejemplo, antivirus, cifrados o políticas de bloqueo de pantalla. También. Luego de aplicar controles seleccionados, podemos desarrollar procedimientos operativos como manuales de seguridad, protocolos de respuesta ante incidentes, accesos a la red. Luego de eso se capacita al personal. Se hace una formación en ciberseguridad. También se aplica una conciencia ante el shipping. También pues, se puede compartir buenas prácticas. Luego se puede asignar responsabilidades, ¿no? Entonces se puede definir roles de seguridad. Estos roles de seguridad va desde, puede ser pues un administrador de cierto proceso, hasta una persona que esté con la responsabilidad de ver los cumplimientos de la norma, ¿no? Que pueda ir visitando, no necesariamente haciendo auditorías, pero sí repasando el cumplimiento de estas normas. Se asignan esas responsabilidades para que eso pueda funcionar. Luego se establecen riesgos. Hay una evidencia de un documento en el cual pueden haber logs de los sistemas. Cuando hablamos de logs de los sistemas, estamos hablando de que cuando un sistema está trabajando, bota como un archivo que se le llama log, perdón, en la cual se ven todo, quién accedió. Ese log está cifrado, no cualquiera lo puede abrir, pero sí del área de tecnología y de seguridad de información, esos logs los corren, los desencriptan y los corren para ver quién entró, a qué hora entró, si hay algún comportamiento inadecuado. Entonces ya se puede eh, evidenciar, ¿no? Esos accesos o de repente esa vulnerabilidad que podamos tener. También se pueden aplicar listas de accesos, reportes de backup. Un ejemplo práctico para esta etapa de hacer es, por ejemplo, que un área de tecnología despliega una política de contraseñas fuertes en todos los sistemas e incluye al personal mediante una capacitación virtual obligatoria. Entonces, para implementar una ¿cómo se llama? De los anexos de 27001, se aplican pues que han detectado porque detectamos en plan que los empleados pues tenían una vulnerabilidad en sus contraseñas débiles. Entonces lo que hace la de tecnología es aplicar obligatoriamente sistemas de contraseñas o políticas de contraseñas fuertes, y se les da una capacitación obligatoria a todo el personal para que coloquen sus contraseñas más robustas, ¿no? Esa es una implementación. Luego viene el check, que es verificar. Entonces, el objetivo de esta parte de la verificación es evaluar si el sistema de seguridad de gestión de seguridad de información, el sistema de gestión de seguridad de información, está funcionando correctamente o no. Porque en una planificación pueden haber errores. Y les digo una cosa, si desde acá hay un error, todo lo demás que vas haciendo ya viene a ser un error. Entonces, en esta parte de check, muy probablemente se encuentre un error y se vuelva a la etapa de planificación para poder incluir lo que no se entregó, ¿no? Si es un proceso bastante grande, porque también se puede resolver en el camino. Esta fase se monitorean los resultados y se verifica las acciones realizadas, ¿no? Entonces, dentro de las actividades clave del check está
el monitoreo de incidentes de seguridad. Por ejemplo, podemos preguntarnos cuántos intentos de intrusión hubo este mes, o esta semana, o el día de hoy, o cuántos accesos no autorizados encontramos, y por qué se dieron, ¿no? Entonces ahí empieza la verificación. También encontramos otra actividad que son las auditorías internas, que son la revisión sistemática para comprobar si se cumplen las políticas y procedimientos. Por ejemplo, Microsoft tiene esas auditorías internas automáticas, ¿no? Que comienzan a revisar todo y te emiten un reporte y te dan pues algunos aristas de qué cosa es lo que está pasando. Otra actividad clave dentro de verificar es la medición del desempeño, ¿no? Donde podemos ver si los KPIs responden a tiempos de respuesta a incidentes, qué porcentaje de cumplimiento o qué porcentaje se ha cumplido mediante estas políticas, ¿no? Luego tenemos también otra actividad, la revisión por dirección. Ahí se entra ya un análisis estratégico del sistema de gestión de seguridad de información. ¿Está alineado con los objetivos del negocio o no está alineado? ¿No? En la dirección estamos hablando en qué enfoque va, en qué dirección va. ¿Está alineado o no está alineado? ¿Por qué? Porque puede resultar muy bien la planificación, se implementó, pero de repente eso no era lo que se quería, sino era otra cosa. Entonces hay que comenzar a ver si realmente está yendo en la dirección que queremos, el objetivo que queremos. La detección de desviaciones es otra actividad. Se están cumpliendo los controles, existen fallas o brechas, entonces todo eso se verifica. Un ejemplo para esta etapa. Se detecta que los respaldos no están ocurriendo con frecuencia establecida. Se documenta el hallazgo como no conformidad y se programa una acción correctiva, ¿no? Entonces, hay que ver, esto sirve para ver si es que está funcionando, si está funcionando bien, si está funcionando a medias. ¿Para qué? Para que en el siguiente nivel o en la siguiente etapa nosotros comencemos a mejorar, que es el tema de actuar o mejorar. Y el objetivo de este último nivel es corregir errores y mejorar continuamente. Entonces, el sistema de gestión de seguridad de información no debe permanecer estático. Como les dije, es un proceso de mejora continua. Y la mejora continua es actualizable, es un bucle, ¿no? Esta fase asegura que las lecciones aprendidas se conviertan en mejoras reales. Entonces, una de las actividades claves son, por ejemplo, el análisis de la causa raíz. Una vez que verifiqué en el proceso anterior, en el check, me hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué falló el control? ¿Fue técnico, el error fue humano o fue del proceso? Entonces hago análisis de la causa raíz, del por qué no funcionó. Luego está otra actividad, es el plan de acción correctiva. Entonces, si ha pasado esto, hay cambios en las políticas, hay cambios en los controles, hay cambios en el personal para que haya incurrido este error. Luego hay otra actividad que son las mejoras preventivas, donde nosotros accionamos o llamamos acciones para evitar que el mismo incidente se repita. Porque claro, hemos encontrado la causa raíz porque lo que queremos es que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, que esté en nuestro radar. Luego, otra actividad es la actualización de la documentación, donde nosotros podemos volver a armar los procedimientos, podemos colocar una matriz de riesgos, podemos controlar y modificarlos. Y aquí otra actividad vendría a ser la retroalimentación para iniciar un ciclo, ¿no? O la retroalimentación para volver a planificar, porque de repente es un cambio tan grande que no lo habíamos visto y tenemos que volver a empezar desde la planificación. Entonces nos sirve como retroalimentación para reiniciar nuevamente con el plan, el hacer, el verificar y el actuar, ¿no? Entonces el ciclo nunca termina, siempre va a ser así. Encontramos y vamos a volver a reiniciar todo, incluyendo las mejoras, ¿no?
Por ejemplo, un ejemplo para esta parte, este último nivel, esta última etapa, tras un ataque de phishing exitoso, se refuerza la política de seguridad con simulacros periódicos para los empleados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el ISO 27001 propone un sistema vivo que se mejore constantemente con base a los aprendizajes, amenazas emergentes y evolución en el entorno tecnológico y digital. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿qué es una amenaza? Porque hablamos de amenaza, vulnerabilidad, riesgo. Entonces, vamos a empezar con qué cosa es una amenaza, porque es muy importante. Es una amenaza digital, es cualquier evento, acción o condición potencial que pueda explotar la vulnerabilidad del sistema. No solamente el sistema, también una red o un proceso, ¿no? Es aquella acción o condición que es potencial para que sea vulnerable al sistema, a una red o a un proceso o a un procedimiento incluso. Entonces, como consecuencia a esto, se pueden comprometer algunos de los tres pilares de la seguridad de información, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Entonces, si hay alguna acción que nos pueda hacer que falle nuestra confidencialidad, o puede hacer que falle la integridad, o puede hacer que falle la disponibilidad de información, eso se le considera una amenaza, ¿no? Entonces, para que lo tengamos claro. Las amenazas no siempre son ataques internacionales o intencionales o en entornos internos o externos. También pueden ser por errores humanos, pueden ser por fallas técnicas o eventos naturales de repente. Por ejemplo, ¿no? Una amenaza puede ser que de repente pase un tornado y me tumbe toda la red eléctrica. ¿Por qué? Porque no me permite trabajar con mis equipos de datos, ¿no? O que me quiten accesos. Entonces, ¿cuál es la relación de la amenaza? O sea, ¿cuál es la relación entre amenaza, vulnerabilidad y riesgo? Bueno, vamos acá a verlo. Entonces, eh, en la amenaza es un posible evento que puede causar daño. ¿De acuerdo? La amenaza es un posible evento que puede causar daño. Eso lo tenemos que tener bien claro. La vulnerabilidad es una debilidad que puede ser explotada. Por ejemplo, es vulnerable cuando uno tiene una contraseña débil, por ejemplo. Eso es una vulnerabilidad. Y la amenaza es que la persona que ve que tu contraseña es débil lo hackea y puede entrar. Esa es una amenaza. Y el riesgo es la combinación de probabilidad e impacto. Eh, el impacto de la amenaza, ¿no? Que explote la vulnerabilidad. O sea, mi contraseña es débil, es vulnerable. Y la amenaza es que haya una persona que vea que las contraseñas son débiles y coloque un sistema o un hack o un parche para que pueda sacar esas contraseñas débiles y te puedan robar información. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que pase eso más el impacto de que la amenaza explote esa vulnerabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los tipos comunes de amenazas digitales? Bueno, primero está el malware, que significa que es un software malicioso. El malware es un término genérico para cualquier tipo de software diseñado para causar daño, acceder sin permiso o robar información. Ese es un malware. Y entre ellos tenemos el virus, por ejemplo, que se adjunta en archivos y se replica. El virus lo que hace es infectar documentos compartidos por correo, por ejemplo, ¿no? Que te dicen, por ejemplo, recibiste un regalo, ¿no? Haz aquí en este archivo para descargarlo. Entonces, hay un regalo, lo descargas de tu correo, se infectó tu computadora.
Luego está el ransomware, ¿no? Que cifra los archivos y te pide un rescate, ¿no? Es un tipo de malware que, que encapsula un archivo. Por ejemplo, tú tienes tu base de datos que tienes todos tus clientes ahí están todas las facturas, todo. El malware, este ransomware lo que hace es encapsularlo, encriptarlo, y no lo puedes abrir tú. Entonces tienes que pagar para que te den la contraseña y lo puedas abrir, ¿no? Lo puedas desbloquear. Luego está el spyware. Como bien lo pueden ya ver, es un tema de un espía de actividad del usuario que captura las contraseñas sin que tú lo sepas, ¿no? Yo recuerdo eso que hace muchos años, que por ejemplo, te mandaba una tarjeta por cumpleaños y pues tú le dabas clic en la tarjeta y lo que te decía era, se cerraba como tu correo, algo así, y tenías que volver a colocar la contraseña y el usuario de tu correo, pero esa era una máscara, no era el correo en realidad. Entonces tú colocabas el usuario y la contraseña, lo enviabas, entrabas a tu correo nuevamente y seguías trabajando, pero esos datos que habías ingresado iban a la persona que te había enviado el correo, ¿no? Luego están los famosos troyanos, ¿no? Que se camuflan con software legítimo. Por ejemplo, un actualizador, y ese actualizador te puede robar las credenciales. Y luego están los worms, que se autorreplican sin intervención humana. Saturan redes locales rápidamente, ¿no? ¿Cuál es el riesgo real de estos malware, por ejemplo, no? Por ejemplo, un ransomware puede detener toda la operación de una empresa en cuestión de horas. Están ahí las personas vendiendo, viendo o supongamos, ¿no? En Amazon no creo que ocurra, pero supongamos que Amazon sea, aló, listo. Supongamos que Amazon sea una empresa que no tiene mucha seguridad de información y que está pues trabajando con sus equipos, con sus transacciones, con sus ventas, ¿no? Y en un par de horas ya nadie puede ingresar, ¿no? A la página web a comprar. ¿Por qué? Porque ha ingresado un ransomware en la que le comienza pues a encapsular todos sus datos y no puede trabajar. Entonces le toca comprar, ¿no? Luego están los phishing, ¿no? Los phishing es una técnica de ingeniería social usada para engañar a los usuarios y hacer que revelen información sensible como contraseñas, datos bancarios, números de tarjetas, por ejemplo. Entonces, hay varios tipos de phishing, por ejemplo, el email, correos falsos que emiten entidades legítimas. Tu cuenta ha sido bloqueada, ¿no? Te parece, ¿no? Haz un clic aquí para reactivarla. Muchas veces me ha llegado del banco BBVA eso, que no son del banco, obviamente, pero hacen el diseño de toda la página, de todo. Entonces tú dices, tu cuenta ha sido bloqueada, ¿no? Haz clic para desactivarla. Tú haces clic, llenas todos los datos, lo envías, te robaron todo, ¿no? Luego está el smishing, ¿no? Que es un phishing por mensaje de texto. Ganaste un premio, te dicen, ¿no? Solo debes firmar o solo debes confirmar con los datos, ¿no? Te llega un mensaje de texto con un link, ¿no? Por eso que yo no abro ningún link de un mensaje de texto. Si hay una información que me lo manden, pero sin link, ¿no? Haces un clic, rellenas tus datos y ya también te roban todos los datos que te puedas tener en el teléfono. Luego está los phishing, ¿no? Que son llamadas telefónicas fraudulentas. Alguien se hace pasar por alguien de soporte, por ejemplo, los famosos phishing que ocurren. Ya creo que a la mayoría de nosotros, a mí no me ha ocurrido porque no he confirmado, pero por ejemplo, a varios de mis familiares, tanto en Lima como acá en Colombia, les han hecho eso, ¿no? Por ejemplo, los llaman y le dicen, señor, buenas tardes, le llamamos de WhatsApp. Lo que pasa es que hemos encontrado que su cuenta está abierta en varias sesiones en tal sitio, en tal sitio. Entonces, señor, si usted no reactiva todo esto, le vamos a bloquear el WhatsApp para siempre, ¿no? Porque
hay de dudosa procedencia, que usted tenga que tener tantos usuarios abiertos en diferentes celulares. Entonces, la persona que no sabe, pues va a caer, porque tú sabes que el WhatsApp no lo puedes abrir en diferentes celulares, lo puedes abrir en diferentes computadoras, pero no en diferentes celulares. Entonces, la persona dice, sí, sí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, señor, le va a llegar un código y usted me tiene que dar el código. Ahorita le va a llegar un código, no corte la llamada. Entonces, lo que están haciendo internamente, ¿qué cosa es? En el celular, ellos están en otro celular, están instalando el WhatsApp con tu número. Entonces, obviamente, la confirmación te va a llegar a tu número para que ellos puedan acceder desde el otro celular. Entonces, tú le das el código y ya pues sí señor, ya está desbloqueado, muchas gracias, que esto, que el otro, usted está ya tranquilo. Y por otro lado, ya tú no ves nada, no te llega ni un mensaje, pues, tranquilo, porque estás trabajando, estás haciendo tus labores. Pero por el otro lado, lo que hacen es pedirle pues dinero a otras personas, a tus conocidos, ¿no? Eso está ocurriendo mucho, los famosos phishing, ¿no? Y el spear phishing son ataques dirigidos a personas específicas, ¿no? Por ejemplo, SEO fraudulento con instrucciones de transferencias, etcétera. Por ejemplo, el objetivo de los phishing es obtener credenciales, instalar malware o robar identidad. Luego está el ataque DDoS, que significa denegación de servicio distribuido. Es un ataque que satura a un sistema, a un servidor o a una red, ¿no? Con tráfico falso, dejándolo inaccesible para usuarios legítimos, ¿no? Es como que tenemos la web de Amazon, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que en algún momento, pues, tú no puedes acceder a la web porque está saturada, pero no es que esté saturada con personas reales, sino son con un tráfico falso que no existe. Entonces, las características de este ataque DDoS es que no busca robar directamente, ¿no? Sino que hace una maldad, ¿no? Hace perder dinero, ¿no? Que un banco, por ejemplo, se pueda caer por horas. Afecta la disponibilidad del servicio, ¿no? Hay ataques coordinados con bootles de miles de IPs. Afecta la disponibilidad. O sea, tú quieres hacer ahorita una transacción en un banco, que la web está caída. ¿Está caída por qué? Porque ya los boots han atacado las IPs y no puedes acceder. Pueden usarse como distracción para otros ataques. Mientras que se ejecuta este DDoS, se infiltran lateralmente por las redes, ¿no? Es como una distracción, no están atacando esto acá, pero por otro lado ya te están atacando, ¿no? También está el robo de credenciales. Entonces, en el robo de credenciales, eh, que son los usuarios y las contraseñas, son la primera línea de defensa. Si son comprometidas este robo de credenciales, los ataques pueden acceder a sistemas internos, ¿no? Pueden acceder a sistemas internos, suplantar identidades, robar bases de datos enteras, ejecutar transacciones fraudulentas. ¿Cuáles son los métodos más comunes de robo? Por ejemplo, los keyloggers, que es un anti-malware actualizado, ¿no? También los phishing, donde nosotros, para evitar esto, debemos dar una capacitación constante para evitar que se roben nuestras credenciales. Las bases de datos filtradas, también es muy importante. Bases de datos filtradas, ¿para qué? Para a eso se le llaman datasets también. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo toda mi base de datos general, que sea un data warehouse para que la gente acceda a sus datos, y ahí en esa base de datos general está ventas, está compras, está finanzas, está todo el mundo, está ahí, recursos humanos, está todo ahí. Entonces, estaría muy mal de que yo como jefe de ventas pueda ver los datos de finanzas, compras, recursos humanos, tecnología, cuando yo soy de ventas nada más. Entonces, para evitar ese robo de contraseñas, si es que se llegase a robar, debería estar la base de datos filtrada solamente para mi uso. Entonces, si me roban, solamente verían lo que me corresponde a mí, no lo que está en toda la empresa. Y ya hemos visto mucho las contraseñas débiles, ¿no? Por ejemplo, la política de complejidad de 2 factores o 2 pasos, en la que te piden loguearte y luego te piden que confirmes en tu celular.
También están los errores humanos, donde hay muchas brechas de seguridad, ¿no? Hay muchas brechas de seguridad, pero estos no ocurren por un hacker sofisticado, sino por una persona mal informada o distraída. Es por eso que es muy importante las capacitaciones, para poder tener todo esto muy en claro, porque hay un buen porcentaje, creo que si no me equivoco es el 45%, de que las amenazas digitales vienen por los errores humanos. ¿Por qué? Porque hay gente que no está informada, simplemente no le dio la gana de ir a una capacitación, o que está distraída, le dieron la capacitación, pero bueno, le entró por aquí, le salió por acá, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de errores que encontramos en los errores humanos? Enviar archivos sensibles por error, por ejemplo, ¿no? Ahí se pierde la confidencialidad. Entonces tú envías, me voy a mandar esto a mi correo para revisarlo en mi casa, a mi correo personal. Error, ¿no? Porque puede ser filtrado, eso en el camino puede haber algo y se pierde, ¿no? O dame tu correo, primo, para enviarte por ahí y abrirlo en la casa. También, ¿no? Contraseñas repetidas, por ejemplo. Por favor, ¿me ayudan con el micro? Está activo. Pero eso por lo mismo que yo no, marica, yo no. Entonces, las contraseñas repetidas, como iba indicando, eh, si yo tengo mis contraseñas repetidas en diferentes sistemas, es muy posible que si yo encuentre la contraseña en una de ellas, ya tenga acceso a las demás, ¿no? También están los clics en los enlaces para que se instale el malware, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que ocurre cuando tú recibes un mensaje de texto y le haces clic en el link, ya está instalando algo en en tu celular o ya sea también en tu computadora. Luego están, no bloquear la sesión de la computadora. Normalmente, ¿qué es lo que haces tú cuando estás en tu trabajo? Voy a preguntarle a fulanito si vamos a ir a almorzar y dejas tu pantalla prendida. No es que seamos, no confiemos en nuestros compañeros, pero siempre ocurre algo de eso, ¿no? Alguien puede entrar a estar mirando algunas cosas que es de tu responsabilidad. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, para evitar los errores humanos, es muy importante la capacitación y cultura de seguridad que deben ser esenciales para reducir estas amenazas. Todo esto que les estoy mirando aquí, yo sé que todos algo han pasado, ya sea por un malware, un phishing, un ataque de DDoS, un robo de credenciales o un error humano que hayan visto. Entonces, a tener en cuenta todo esto, muchachos. Y luego está la vulnerabilidad de software. En las vulnerabilidades de software, los programas y sistemas pueden contener errores de programación o fallas de seguridad que aún no han sido descubiertas. Entonces, cuando pasan estas fallas en la programación de algunos sistemas, se pueden escalar privilegios, se ejecutan, hay una ejecución remota de software, hay accesos no autorizados y hay inyección de código. Entonces, podemos incluir que hayan sistemas sin parche, por ejemplo, ¿no? Por eso es que no es tan recomendable instalar software pirata, porque cuando te dan ese parche, lo que están haciendo al sistema como tal, por ejemplo, quieres instalar un Excel y te compras un Excel pirata, pero Microsoft te pide que autentiques la cuenta, ¿no? Con tu usuario y contraseña y con tu código de producto. Normalmente le ponen un parche para que ese código de producto se desactive la seguridad de ese Excel. Pero al momento que estás metiéndole ese parche, tú mismo estás siendo vulnerable con tu información que hay en ese Excel, que te lo pueden estar robando. ¿De acuerdo? Listo. Listo, ya. Entonces vamos terminando acá. Apps mal instalados también, por ejemplo, si hay apps que no se instalan bien o que de alguna manera pues están incompletos, pueden ser también. Normalmente estos apps mal instalados son de dudosa reputación, ¿no? Un jueguito por ahí que no se instala bien, no abre, pero ya te instalaste otra cosa. Y software de terceros, por ejemplo, ¿no?
Plugin no, por ejemplo, si tú contratas a una empresa para que te instale algo y de repente en esa instalación a esta persona se le olvidó algo, ¿no? O no lo instaló bien, ese software puede ser vulnerado para que pueda recibir un ataque. Entonces, la solución son los escaneos, pruebas de penetración y algunas actualizaciones regulares. Bueno, muchachos, hemos llegado al final. No sé si tendrán alguna duda, alguna pregunta, los escucho. Si no, pues encantado. Gracias, buenos días compañeros. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momentito para realizarla, aprovechando que está nuestra eminencia de profesora aquí